Hay una palabra que el ser humano ha usado durante miles de años para rendirse. Esa palabra es imposible. Es imposible que se recupere. Es imposible que vuelva a esa relación. Es imposible salir de esta deuda. Es imposible que a mi edad esto todavía se pueda arreglar. Pero voy a contarte 5 historias reales, documentadas, antiguas, donde esa palabra fue pronunciada por personas igual de convencidas que tú. Y en los 5 casos, Dios hizo exactamente lo que ellos juraban que era imposible. Quédate hasta el final, porque la última historia es la más impactante de todas. Y créeme, no la vas a olvidar. Todos, en algún momento de la vida, hemos dicho esa palabra en voz baja, casi como una sentencia final. La hemos dicho frente al espejo. La hemos dicho llorando en el auto, antes de entrar a trabajar con una sonrisa falsa. La hemos dicho en una cama de hospital, sosteniendo la mano de alguien que amamos. Imposible. Y lo peor no es decirla. Lo peor es cuando empezamos a creerla, cuando dejamos de orar por eso, porque en el fondo ya decidimos que no tiene caso, cuando bajamos los brazos, no porque ya no nos importe, sino porque el cansancio de esperar pesa más que la esperanza misma. Si estás ahí ahora mismo, quiero que sepas algo antes de continuar. No eres el primero, y las personas de las que te voy a hablar hoy tampoco lo fueron. Antes de entrar a la primera historia, quiero decirte algo que vas a necesitar tener en mente durante todo este video, porque es la clave que conecta las 5 historias entre sí. Dios nunca actúa antes de que la situación se vuelva, humanamente hablando, absolutamente imposible. No lo hace por crueldad. Lo hace porque solo así queda absolutamente claro, sin ninguna duda, que lo que ocurrió no fue casualidad, ni suerte, ni esfuerzo humano. Fue Él. Y eso, quiero que lo notes, cambia completamente la forma de interpretar tu propia espera. Sigamos. Empecemos con una mujer llamada Sara. Sara tenía todo lo que el mundo consideraría una vida plena, excepto una cosa: no podía tener hijos. Y en su cultura, en su tiempo, eso no era solo una tristeza personal. Era, socialmente, una especie de sentencia de vergüenza. Pasaron los años, 1, 5, 10, 20 años, esperando una promesa que Dios mismo le había hecho a su esposo Abraham, que tendrían un hijo y que de ese hijo nacería una nación entera. 20 años es mucho tiempo para sostener una esperanza. Sara tenía casi 90 años cuando la promesa seguía sin cumplirse. Su cuerpo biológicamente ya no tenía ninguna posibilidad de concebir. Ninguna. No era difícil. Era, en términos médicos, completamente imposible. Y aquí está el primer giro de esta historia, porque cuando Dios le confirmó otra vez que ese hijo llegaría, Sara hizo algo muy humano. Se rió. No fue una risa de alegría. Fue una risa de incredulidad, casi de burla involuntaria. Como cuando alguien te dice algo tan absurdo que tu cuerpo reacciona antes que tu mente. Y quiero que te quedes con esa imagen, porque en un momento vamos a volver a Sara, y lo que pasó después de esa risa es algo que necesitas escuchar completo. Pero antes, quiero mostrarte otra historia, de otro tipo de imposible completamente distinto. Uno que no tiene que ver con el cuerpo, sino con un ejército, un mar y una nación entera atrapada sin salida. Imagina esta escena. Un pueblo entero, hombres, mujeres, ancianos, niños, caminando por el desierto recién liberados de siglos de esclavitud. Detrás de ellos, un ejército completo, el más poderoso del mundo conocido en ese momento, viene a recapturarlos. Y frente a ellos, el mar. Un mar enorme, sin puentes, sin barcos suficientes, sin absolutamente ninguna forma de cruzar. Atrapados entre un ejército y un mar, sin salida posible.
Esto no es una metáfora, fue literal. Y si tú hubieras estado ahí, entre esa multitud aterrada, ¿qué hubieras sentido? Yo te lo digo sin rodeos, hubieras sentido pánico total. Porque desde cualquier ángulo racional, esa situación no tenía solución. ¿Te ha pasado sentirte así, atrapado entre dos fuerzas que te empujan y no tener ningún lugar a donde ir? Atrapado entre una deuda que crece y un sueldo que no alcanza. Atrapado entre un diagnóstico que avanza y un tratamiento que no funciona. Atrapado entre una decisión que ya tomaste y las consecuencias que no puedes deshacer. Vamos ahora a un valle con dos ejércitos frente a frente, separados por un espacio abierto de tierra. De un lado, el ejército de Israel, aterrado, escondido detrás de sus escudos durante 40 días seguidos. Del otro lado, un solo hombre, un gigante, literalmente, casi 3 metros de altura según los registros, armado con una lanza tan pesada que un hombre normal apenas podría levantarla. Su sola presencia, su sola voz, paralizaba a un ejército entero, y frente a ese gigante apareció un adolescente. Ni siquiera un soldado, un pastor de ovejas, enviado por su padre solamente para llevar comida a sus hermanos mayores. Nadie, absolutamente nadie, pensó ni por un segundo que ese muchacho tuviera alguna posibilidad. Y aquí está lo que quiero que notes. El ejército completo de Israel, con soldados entrenados, con armas, con experiencia, llevaba 40 días sin hacer absolutamente nada, paralizado por el miedo. 40 días viendo el problema. 40 días calculando lo imposible que era vencerlo. 40 días de silencio y parálisis. ¿Sabes qué es lo más peligroso de un imposible? No es el imposible en sí, es el tiempo que pasamos mirándolo fijamente, memorizando cada razón por la que no tiene solución, hasta que esa convicción se vuelve más fuerte que cualquier fe que alguna vez tuvimos. Voy a dejar a David frente a Goliat un momento. Volvemos a él muy pronto. Pero antes hay una cuarta historia que necesitas conocer, porque esta es diferente a todas las anteriores. Una ciudad amurallada. Muros tan altos y tan gruesos que según los registros arqueológicos, varias familias podían vivir dentro del espesor de esa muralla. No había maquinaria, no había explosivos, no había ninguna tecnología capaz de derribar algo así en la antigüedad. Y frente a esos muros, un pueblo recién salido del desierto, sin experiencia militar de asedio, recibió una instrucción que sinceramente suena absurda si la escuchas sin contexto. Caminen alrededor de la ciudad, una vez al día, durante 6 días, y el 7º día caminen 7 veces y después griten. Eso es todo. No hay ariete, no hay catapulta, no hay estrategia militar convencional. Solo caminar y gritar. ¿Tú le hubieras hecho caso a una instrucción así? Ahora tenemos 4 imposibles abiertos al mismo tiempo, y quiero que los tengas todos en mente, porque en los próximos minutos vamos a resolverlos, uno por uno, y vas a notar algo que se repite en las 4 historias, algo que también se repite en la 5ª historia que te voy a contar más adelante, la más fuerte de todas. Una mujer de 90 años sin poder tener hijos. Un pueblo atrapado entre un ejército y un mar sin salida. Un adolescente frente a un gigante invencible. Una ciudad con muros imposibles de derribar y una instrucción que suena absurda. 4 imposibles distintos, un mismo Dios. Sigamos. Volvamos a Sara, la mujer que se rió cuando Dios le dijo que tendría un hijo. Un año después de esa risa de incredulidad, Sara dio a luz, a los 90 años, un hijo al que llamaron Isaac, palabra que en hebreo significa, precisamente, risa. Y aquí está el detalle que más me conmueve de toda esta historia. Dios no se ofendió por la risa de Sara, la transformó. Convirtió su burla en el nombre mismo de la promesa cumplida.
Cada vez que alguien pronunciaba el nombre de ese niño, estaba, sin saberlo, recordando que lo imposible se había vuelto realidad. Lo que antes era motivo de vergüenza, la risa de una mujer que ya no creía, se convirtió en el nombre de una nación entera que descendería de ese hijo. Si tú te has reído con amargura de tus propias oraciones, quiero decirte algo. Dios no se ofende. Él transforma hasta tu incredulidad en testimonio. ¿Recuerdas ese pueblo atrapado entre el ejército y el mar? Vamos a resolver esa historia ahora mismo, porque lo que pasó ahí no fue solamente un milagro físico. Fue en realidad una lección sobre el momento exacto en que Dios actúa. Y ese momento, como vas a ver, casi nunca es el momento que nosotros hubiéramos elegido. El ejército enemigo se acercaba. El pánico crecía entre la multitud. Y en ese instante exacto de mayor desesperación, algo ocurrió que ningún ojo humano había visto antes. El mar se abrió. No fue una metáfora poética. El relato describe un viento fuerte, soplando durante toda la noche, dividiendo las aguas, formando un camino seco en medio del mar, con paredes de agua a ambos lados. Ese pueblo entero cruzó, caminando sobre tierra seca, en medio del mar. Y cuando el ejército enemigo intentó seguirlos por el mismo camino, las aguas volvieron a su lugar. El mismo mar que parecía la prueba definitiva de que no había salida, se convirtió en el camino hacia la libertad. ¿Notas el patrón? El obstáculo se convirtió en el camino. Quiero que pienses ahora mismo en tu propio mar, ese obstáculo que sientes frente a ti, sin ningún puente visible, sin ninguna solución lógica. Y si ese obstáculo no está ahí para detenerte, sino para convertirse en el momento exacto en tu propio camino. No te pido que lo entiendas todavía, solo te pido que sigas caminando hacia él en lugar de huir, porque el pueblo no vio el mar abrirse desde lejos, lo vieron abrirse cuando ya estaban a punto de tocar el agua con los pies. A veces el milagro no llega antes del límite, llega justo en el límite. Ahora volvamos al valle, al adolescente frente al gigante, con todo un ejército observando en silencio, convencidos de que estaban a punto de ver una masacre. Lo que pasó en los siguientes segundos se convirtió en una de las historias más contadas de toda la historia humana. Y hay un detalle que casi nadie menciona, que va a cambiar por completo tu forma de ver esta historia. David se negó a usar la armadura y la espada que le ofrecieron. Tomó, en cambio, 5 piedras lisas de un río y una honda, una herramienta de pastor, no de guerrero. Y antes de lanzar esa piedra, David dijo algo que resume todo este video en una sola frase. Le dijo al gigante, básicamente: tú vienes contra mí con espada y lanza, yo vengo contra ti en el nombre de Dios. Una sola piedra, un solo lanzamiento, directo a la frente del gigante. Goliat cayó. El ejército más temido de la región, paralizado durante 40 días por un solo hombre, vio a ese hombre caer ante un adolescente con una honda de pastor. Aquí está el detalle que quiero que notes. David no venció a Goliat a pesar de no tener armadura. Venció, en parte, precisamente porque no la tenía. Su fuerza no estaba en su equipo, estaba en su fe. ¿Cuántas veces hemos creído que necesitamos más para enfrentar nuestro gigante? ¿Más dinero, más tiempo, más preparación, más fuerza? David tenía menos que nadie en ese valle y fue precisamente el único que se atrevió a avanzar. Tu gigante no necesita que tú tengas todo resuelto, necesita que tú des el primer paso con lo poco que tienes, confiando en quien va contigo. Nos queda un último imposible pendiente, los muros de Jericó. Y después de resolver esa historia, quiero contarte la quinta historia, la que dejé para el final a propósito. Porque esa historia no habla de un obstáculo,
ni de una espera, ni de un enemigo. Habla de la muerte misma y de lo que pasó cuando Dios decidió que ni siquiera eso era, para él, imposible. El pueblo caminó tal como se les había indicado. Un día, 2 días, 3, 4, 5, 6 días completos, rodeando esa ciudad amurallada, sin que absolutamente nada pareciera cambiar. Imagina el ridículo que debieron sentir. Imagina las burlas desde lo alto de esos muros, la gente de la ciudad observando día tras día a un pueblo entero caminando en círculos sin ningún sentido aparente. Y al 7º día caminaron 7 veces alrededor de la ciudad. Y entonces, tal como se les había dicho, gritaron. Los muros cayeron, no hubo ariete, no hubo catapulta, no hubo ejército de asedio con maquinaria especializada. Hubo obediencia, sostenida durante 6 días de aparente ridículo hasta el 7º día, donde lo imposible colapsó ante algo tan simple como un grito de fe. Detente conmigo un momento, porque estamos en la mitad de este mensaje y quiero que veamos el patrón completo antes de continuar. Una mujer de 90 años, sin ninguna posibilidad biológica, tuvo un hijo. Un pueblo atrapado entre un ejército y un mar, cruzó sobre tierra seca. Un adolescente sin armadura venció al guerrero más temido de su época. Una ciudad con muros imposibles de derribar cayó ante 6 días de obediencia y un grito de fe. 4 historias, 4 tipos distintos de imposible: biológico, geográfico, físico y estratégico. Y en las 4, exactamente el mismo patrón. El punto de mayor desesperanza humana fue precisamente el escenario perfecto donde Dios mostró que ningún límite humano es un límite para Él. Ahora quiero contarte la 5ª historia, la que sinceramente considero la más poderosa de todas, porque esta no habla de un obstáculo externo, habla de la muerte. Había un hombre llamado Lázaro y 2 hermanas que lo amaban profundamente, María y Marta. Los 3 eran amigos cercanos de Jesús. Lázaro se enfermó gravemente y sus hermanas, con toda la confianza del mundo, enviaron un mensaje urgente. Señor, el que amas está enfermo. Ven pronto. Y aquí está el primer giro doloroso de esta historia. Jesús no fue de inmediato. Se quedó deliberadamente 2 días más en el lugar donde estaba. 2 días mientras su amigo empeoraba. 2 días mientras 2 mujeres esperaban desesperadas, sin entender por qué la persona que tenía el poder de sanar a su hermano simplemente no llegaba. Y cuando finalmente Jesús decidió ir, Lázaro ya había muerto. Llevaba 4 días en la tumba. 4 días. En la cultura de ese tiempo y lugar existía la creencia de que el alma permanecía cerca del cuerpo durante los primeros 3 días después de la muerte. Al 4º día se consideraba que ya no había ninguna esperanza. Ninguna. El proceso de descomposición ya era evidente. No era un enfermo grave. No era alguien en coma, era un hombre muerto, sepultado, con 4 días de descomposición. Si alguna vez has sentido que tu situación ya pasó el punto de retorno, que ya es demasiado tarde, que ya no hay nada que hacer, quiero que te quedes conmigo, porque lo que viene ahora es posiblemente el momento más importante de todo este video. Cuando Jesús finalmente llegó, Marta salió a su encuentro y le dijo algo que revela exactamente lo que tú y yo también hemos sentido alguna vez. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Hay un reclamo en esa frase, un dolor genuino, un ¿dónde estabas cuando más te necesitaba? ¿Te suena familiar? Yo lo he sentido, ese reclamo silencioso hacia Dios en los momentos donde el silencio duele más que cualquier respuesta. Y Jesús no la reprendió por decirlo, la escuchó
y después le hizo una pregunta que cambiaría la historia para siempre. Tu hermano resucitará. Y ella, como cualquiera de nosotros, respondió con una fe a medias, una fe de manual. Sí, lo sé, resucitará en el último día, en la resurrección final. Ella creía en un milagro lejano, futuro, abstracto. Jesús estaba a punto de mostrarle uno inmediato, presente, imposible de ignorar. Y entonces Jesús dijo una de las frases más poderosas registradas en toda la Escritura. Yo soy la resurrección y la vida. No dijo, yo tengo el poder de resucitar. Dijo, yo soy la resurrección. No es un poder que Él usa ocasionalmente, es su naturaleza misma. Y quiero que retengas esa frase, porque en unos minutos vas a entender por qué es la clave de absolutamente todo lo que hemos hablado hoy. Jesús pidió que movieran la piedra de la tumba, y Marta, con toda la honestidad de alguien que ha vivido el dolor de cerca, le advirtió, Señor, ya huele mal, lleva 4 días. Piensa en la crudeza de ese detalle. No es una escena limpia ni poética. Es real, física, incómoda. La muerte en su forma más innegable. Y aún así, movieron la piedra. Jesús oró en voz alta, no para convencerse a sí mismo, sino para que la multitud presente entendiera que lo que estaba a punto de pasar venía directamente de Dios. Y entonces, con una sola frase dijo, Lázaro, sal fuera. Y el hombre que llevaba 4 días muerto salió caminando de la tumba, todavía envuelto en las vendas funerarias, vivo, caminando, respirando. No hubo ninguna ambigüedad posible en ese milagro. No fue una mejoría médica sorprendente, no fue una recuperación inesperada. Fue un hombre muerto, con signos evidentes de descomposición, que volvió a caminar sobre la tierra. Si Dios puede hacer eso, ¿de verdad crees que tu situación, la que llevas cargando en silencio, está fuera de su alcance? Ahora quiero volver a algo que mencioné antes y que probablemente te generó una pregunta incómoda. ¿Por qué Jesús esperó 2 días adicionales, a propósito, sabiendo que su amigo iba a morir? La respuesta está en algo que él mismo dijo antes de llegar, que esa situación había ocurrido para la gloria de Dios. No fue negligencia, no fue indiferencia, fue una espera con propósito, diseñada específicamente para que, cuando el milagro ocurriera, nadie pudiera explicarlo como coincidencia, ni como suerte, ni como diagnóstico erróneo. 4 días de muerte eliminaban cualquier duda posible. Y aquí está la aplicación que quiero que cargues contigo el resto de este video. Tal vez tu espera, esa que tanto te ha dolido, no es indiferencia de Dios hacia ti. Tal vez es Dios asegurándose de que cuando la respuesta llegue sea tan clara, tan innegable, que ni tú mismo puedas dudar de dónde vino. Ahora quiero hacer algo distinto. Quiero que dejemos por un momento las historias del pasado y hablemos directamente de la tuya. Porque de nada sirve conocer estas 5 historias si no las conectamos con lo que tú estás viviendo ahora mismo, en este preciso momento en que escuchas esto. Así que quiero hacerte una pregunta directa y quiero que la respondas en tu mente con total honestidad, sin filtros. ¿Cuál es tu imposible? Tal vez tu imposible es como el de Sara, algo relacionado con tu cuerpo, con tu salud, con un diagnóstico que los médicos ya dieron por cerrado. Tal vez es como el mar, una situación económica, laboral o legal, donde sientes que estás atrapado entre 2 fuerzas sin ninguna salida visible. Tal vez es como Goliat, una adicción, un miedo, una persona, un patrón de conducta que llevas años enfrentando sin poder vencerlo, sintiéndote pequeño frente a algo enorme. Tal vez es como los muros de Jericó, un proyecto,
un sueño, una meta que llevas construyendo con esfuerzo, pero que sigue sin mostrar resultados visibles y estás a punto de rendirte, sin saber que quizás estás en tu 6.º día de 7. O tal vez, y lo digo con todo el respeto que merece, tu imposible es como Lázaro, algo que sientes que ya murió por completo, una relación, un sueño, una versión de ti mismo que crees que ya no puede volver. Quiero decirte algo, con toda la firmeza que pueda transmitir a través de esta pantalla, no existe ningún 4.º día que esté fuera del alcance de Dios. No existe ningún mar demasiado ancho, ningún gigante demasiado alto, ningún muro demasiado grueso, ninguna espera demasiado larga. Y quiero mostrarte en los próximos minutos por qué puedo decir esto con tanta seguridad. Hay una escena antes del nacimiento de Isaac donde Sara se ríe ante la promesa de Dios y Dios responde con una pregunta que resuena a través de toda la Biblia y que sinceramente resume el mensaje completo de este video. Dios pregunta, básicamente, ¿hay algo demasiado difícil para el Señor? No es una pregunta retórica cualquiera. Es una pregunta diseñada para que tú y yo la respondamos cada vez que enfrentamos algo que consideramos imposible. Y quiero que la escuches otra vez, pero esta vez aplicada directamente a tu situación actual. ¿Es tu problema demasiado difícil para el Señor? Detente un momento, en serio. Piensa en lo que hoy estás cargando, esa preocupación que te quita el sueño, ese diagnóstico, esa deuda, esa relación rota, ese sueño que sientes que ya se murió. Y ahora pregúntate, con toda honestidad, ¿es eso demasiado difícil para Dios? Si tu respuesta interna fue sí, esto sí es imposible, quiero decirte con todo el amor posible que estás midiendo tu situación con la vara equivocada. Porque no basta con saber que Dios puede. También hay que quitar las barreras internas que nos impiden recibirlo. Y hay 3 barreras específicas que quiero que identifiques en ti mismo, porque las 5 historias que ya vimos también las contienen, aunque no lo hayamos mencionado todavía. La primera barrera es la incredulidad disfrazada de realismo. Sara no dijo, no creo en Dios. Dijo, básicamente, esto es biológicamente imposible, seamos realistas. Y tenía razón, desde una perspectiva puramente humana. Muchas veces nuestra falta de fe no se presenta como rebeldía abierta contra Dios. Se disfraza de sensatez, de estoy siendo realista, de hay que aceptar los hechos. Y quiero preguntarte, ¿cuántas veces has llamado realismo a lo que en realidad era simplemente falta de fe para seguir esperando? La segunda barrera es el cansancio de esperar. El pueblo frente al mar no dudaba del poder de Dios en abstracto. Dudaban en ese momento específico, bajo esa presión específica, con ese pánico específico corriendo por sus venas. El cansancio nos hace ver imposible lo que, en un día de mayor fortaleza, hubiéramos enfrentado con más fe. Si hoy te sientes cansado de esperar, quiero decirte algo importante. El cansancio es humano y no te voy a pedir que finjas fortaleza que no tienes. Pero sí te voy a pedir que no confundas tu cansancio actual con la realidad definitiva de tu situación. Estás cansado. Eso no significa que estés equivocado sobre lo que Dios puede hacer. La tercera barrera, y quizás la más común de todas, es medir la posibilidad del milagro por el tamaño del problema. El ejército de Israel frente a Goliat no calculaba su fe. Calculaba centímetros de altura, kilos de armadura, peso de la lanza. Estaban midiendo lo imposible con una calculadora humana. David hizo algo radicalmente distinto. Midió el problema con la misma vara con la que medía a Dios. Y por eso, un gigante de casi 3 metros no le pareció más grande que su fe.
¿Con qué vara estás midiendo tu problema hoy? ¿Con la vara de tus recursos o con la vara del poder de Dios? Quiero contarte algo de una forma un poco más personal, para que esto no se quede solamente en historias antiguas. Piensa en alguien que tal vez tú mismo conoces, una persona a la que los médicos le dieron semanas de vida, y sigue aquí, años después, contando su historia. Una pareja a la que le dijeron que nunca podría tener hijos, y hoy tiene una familia, un negocio que estuvo a punto de cerrar por completo, y hoy sostiene a decenas de familias. Ninguna de esas historias hizo ruido en las noticias, no salieron en portadas, pero para las personas que las vivieron fueron tan reales, tan innegables como la tumba vacía de Lázaro. Dios no dejó de hacer milagros después de cerrar el último libro de la Biblia. Simplemente dejaron de escribirse en un libro sagrado y empezaron a escribirse en la vida cotidiana de personas comunes. Tal vez la tuya sea la siguiente. Quiero regresar una vez más a las 5 historias, pero esta vez quiero que notes algo que probablemente no habías pensado antes: el tiempo. Sara esperó aproximadamente 25 años desde la primera promesa hasta el nacimiento de Isaac. El pueblo caminó en total 40 años en el desierto antes de llegar completamente a la tierra prometida, aunque el cruce del mar ocurrió al inicio de ese proceso. David pasó años como pastor, enfrentando leones y osos en silencio y en soledad, antes de que el mundo lo viera enfrentar a Goliat. El pueblo caminó 7 días completos alrededor de Jericó, antes de ver caer los muros. Y Lázaro estuvo 4 días muerto antes de escuchar la voz que lo llamó de vuelta a la vida. Ninguno de estos milagros fue instantáneo desde la perspectiva humana. Todos requirieron tiempo, tiempo de espera, tiempo de caminar, tiempo de obediencia sin ver resultados inmediatos. Y si tú estás ahora mismo en tu 6.º día de 7, y si estás a una sola vuelta más, a un solo grito de fe más, de ver caer tu propio muro, no lo puedes saber con certeza, nadie puede, pero tampoco puedes saber lo contrario. Y mientras no lo sepas, la única decisión sabia es seguir caminando, seguir orando, seguir esperando con fe activa, no con resignación pasiva. Y esto me lleva a algo fundamental que quiero explicarte con claridad, porque muchas personas confunden estos dos conceptos, y esa confusión les cuesta el milagro. Esperar con resignación es cruzarse de brazos, dejar de orar con expectativa, y simplemente aguantar hasta que la vida decida qué hacer contigo. Esperar con fe activa es completamente distinto. Es seguir caminando como el pueblo alrededor de Jericó. Es seguir sirviendo con excelencia como José en la casa de Potifar. Es seguir orando con expectativa real, no como un ritual vacío, sino como una conversación viva con alguien que sí escucha. La diferencia no está en las circunstancias externas, está completamente en el estado del corazón mientras se espera. Así que quiero que te hagas esta pregunta, con total sinceridad. En este momento, ¿estás esperando con fe activa o estás esperando con resignación disfrazada de paciencia? No hay juicio en esta pregunta, solo honestidad, porque el primer paso para recibir un milagro no es que Dios cambie tu situación, es que tú cambies tu forma de esperarla. Quiero volver una última vez a la tumba de Lázaro, porque hay un detalle que dejé pendiente a propósito y que ahora quiero mostrarte. Jesús no entró a la tumba, no tocó el cuerpo, no realizó ningún ritual complicado. Simplemente habló, dijo su nombre: Lázaro, sal fuera. Y un cuerpo que llevaba 4 días sin vida, sin ningún signo biológico de posibilidad, respondió a esa voz. Quiero que pienses en esto.
la voz que llamó a Lázaro de regreso a la vida, es la misma voz que, según la Escritura, estuvo presente en la creación del universo entero. La misma voz que dividió el mar, la misma voz que le dio a Sara un hijo a los 90 años, esa voz no ha perdido poder. No se ha debilitado con el paso de los siglos. Sigue siendo exactamente la misma. Y esa voz también puede pronunciar tu nombre sobre tu propia situación hoy. Quiero que hagas algo conmigo ahora mismo, si te sientes en confianza de hacerlo. Piensa en tu imposible. Ponle nombre en tu mente con claridad. No lo minimices y tampoco lo exageres. Solo nómbralo tal como es. Y ahora, en silencio o en voz alta si estás en un lugar donde puedes hacerlo, dile a Dios algo parecido a esto. Señor, esto que estoy viviendo se siente imposible para mí, pero hoy elijo recordar que no es imposible para ti. Te entrego esta situación, no porque haya dejado de importarme, sino porque confío en que tú puedes hacer lo que yo no puedo. No necesitas palabras perfectas. Dios no está midiendo tu elocuencia, está mirando tu corazón. Hoy recorrimos 5 imposibles. Un cuerpo que ya no podía dar vida, dio vida. Un mar que no tenía camino, se abrió un camino. Un gigante que nadie podía vencer, cayó ante un pastor con una honda, un muro que nadie podía derribar, cayó ante la obediencia y un grito de fe. Y una muerte que ya llevaba 4 días de definitiva, escuchó una voz y volvió a caminar sobre la tierra. Ninguna de estas 5 personas tenía en sí misma el poder para resolver su propio imposible. Ninguna. Y esa es, precisamente, la razón por la que estas historias siguen contándose miles de años después. Porque no son historias sobre el poder humano, son historias sobre el poder de Dios, actuando precisamente donde el poder humano ya no alcanzaba. Así que quiero cerrar con la misma pregunta con la que Dios le respondió a Sara hace miles de años, y que hoy te la hago a ti de manera directa y personal. ¿Hay algo demasiado difícil para el Señor? Tu diagnóstico no lo es, tu deuda no lo es, tu relación rota no lo es, tu sueño que sientes muerto no lo es, tu adicción, tu miedo, tu gigante personal. Nada de eso es demasiado difícil para aquel que dividió un mar, resucitó a un muerto y le dio un hijo a una mujer de 90 años. No sé cuánto tiempo llevas esperando, no sé cuántas veces te has sentido tentado a rendirte, pero quiero decirte, con toda la convicción posible, sigue caminando alrededor de tu muro, sigue orando frente a tu mar, sigue confiando frente a tu gigante, porque nada, absolutamente nada, es imposible para Dios. Si esta palabra te tocó de alguna manera, si sientes que estas historias hablaron directamente a tu situación, quiero pedirte algo sencillo. Dale like a este video para que este mensaje pueda llegar a alguien más que hoy también está frente a su propio imposible. Suscríbete al canal, porque cada semana traemos mensajes como este, pensados para fortalecer tu fe en medio de las circunstancias más difíciles. Y en los comentarios quiero que me cuentes, si te sientes en confianza, ¿cuál es tu imposible hoy? No para que otros lo resuelvan por ti, sino para que al escribirlo empieces a soltarlo en las manos de aquel que sí puede. Nos vemos en el próximo video, y recuerda esta verdad, hoy y siempre, nada, absolutamente nada, es imposible para Dios.